Antes de comenzar a resolver los ejercicios de la guía número 5, el día de hoy vamos a resolver la pregunta número 6. Pero veamos el ejercicio 6A. El ejercicio 6A es el siguiente. F de x es igual a 2x más 4 elevado a la 7. Nos dan esta función. El ejercicio 6A nos dice hallar la función derivada de f aplicando la regla de la cadena. En esta oportunidad la guía nos dice aplicando la regla de cadena, pero obviamente en el examen nunca nos va a mencionar si es una derivada por tabla, cadena o por regla. Bien, para ir entendiéndonos, chicos, para ir hablando el mismo idioma, yo voy a hacer referencia a tres conceptos, ¿sí? Primero, vamos a ver lo que son, bueno, lo que ustedes vieron, derivadas por tabla, ¿sí? Esto es lo que vieron en la clase grabada. Luego existe otras fórmulas, derivadas por regla de la cadena. Lo voy a dejar unos segundos para que le tomen una captura. Bien, creo que estas fórmulas que son derivadas por tablas ya lo vieron en los videos, ¿sí? Profesor, disculpe, el anterior no se vio la parte de abajo. ¿Puede volverlo a poner para poder tomarle la foto bien? Y disculpe. Ahora sí, gracias. Gracias. De nada. Bien, también tenemos las siguientes fórmulas. Este también, si no me equivoco, aparece en los videos que yo les pasé la clase anterior, pero igual lo dejo por unos segundos para que tomen una captura. Por el momento aprovecho para leer una consulta por el chat. A ver, veamos. Lourdes hace una consulta. Profe, ¿el final es presencial? Bueno, ese es un tema, digamos, si bien es cierto, dicen que ya podemos volver a aulas, pero a ver, según lo que dijo el rector, se puede volver a aulas, pero van a volver, digamos, aquellos chicos que lo requieran, digamos, con suma importancia. Es decir, por ejemplo, los que estudian agronomía, veterinaria, arquitectura, etcétera, y que están en los últimos ciclos. Entonces, yo creo que para ellos es muy fundamental regresar a aulas porque no se puede llevar la materia de forma virtual en su totalidad. Pero en cambio nosotros como que sí lo podemos. Ahora, si el examen final no es en diciembre, es en febrero, tendríamos que esperar a ver qué ocurre, chicos. Tendríamos que esperar, ¿sí? Aún no se sabe realmente. No hay mucha certeza, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Cualquier novedad, yo les puedo estar informando, pero bueno, veamos qué acontece en esos momentos, ¿sí? Bien, ahora, volviendo a la clase de hoy, yo voy a mencionar tres cosas, ¿sí? En algún momento yo les voy a decir, bueno chicos, este es un ejercicio, tienes que utilizar derivada por tabla, me refiero a estas fórmulas, o también les podría decir derivadas por cadena. No voy a mencionar regla por lo siguiente, derivadas por cadenas porque me refiero a estas fórmulas. Y en otras oportunidades yo les voy a decir, chicos, vamos a utilizar derivadas por regla. Cuando yo diga por regla es porque me refiero a la regla de la suma, el de la resta es lo mismo, la regla del producto, la regla del cociente, ¿sí? Para hablar todos el mismo idioma. Antes de resolver este ejercicio, vamos a recordar algo. Antes de resolver este ejercicio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo te doy la siguiente función? F de x igual x elevado a la 9. Suponete que yo te doy esta función y yo te pido hallar la derivada de esta función, ¿sí? Antes de resolver este ejercicio voy a hacer una pequeña aclaración. Yo te doy esta función y te pido la derivada. Vos tenés que preguntarte, ¿tengo que utilizar derivada por tabla, derivada por cadena
o derivada por regla. Entonces, cuando uno lo visualiza, se da cuenta de que es una derivada por tabla. ¿Y por qué me doy cuenta que es por tabla? Observen primero que todo esto es una potencia. Observen ahora la base. La base es X. Entonces, estamos acá, en esta fórmula, X a la N. ¿Por qué se llama por tabla? En primer lugar, por lo siguiente, chicos. Observen la segunda parte de la ecuación. En ningún momento vos observás el símbolo prima. En ningún momento. Ahora, cuando yo te muestro derivadas por regla de cadena, o sea, derivadas por cadena, observen la segunda parte de la ecuación. Tiene el símbolo prima, prima, tiene prima, prima, acá también y acá también. Por eso se llama por cadena, porque como que no se elimina rápidamente el símbolo prima. Ahora, como la base es X, yo me doy cuenta que es por tabla. Y lo vamos a derivar utilizando esta fórmula que está acá. Observen. ¿Qué nos dice? F' de X es igual. Bajás el 9. ¿Sí? Bajás el exponente. Y al exponente le restas una unidad. 9 menos 1, 8. Y ya tenemos la derivada. La derivada de esta función es esta. Y tenemos resuelto el ejercicio. Un poco para recordar, ¿sí? Lo que ustedes vieron, digamos, en las grabaciones. Ahora, yo voy a encontrar la derivada, pero de esta función. Nosotros nos damos cuenta que no es una derivada por tabla. Por lo siguiente, por la base. Todo esto es una potencia. El 7 es el exponente y 2x más 4 es la base. Como la base no es x, entonces es por cadena. Yo tengo que utilizar la primera fórmula que ustedes observan acá. U a la n. U es cualquier expresión matemática, digámoslo por ahora distinto a x, por ahora. Es cualquier expresión matemática. Podría ser 2x más 4, podría ser 7x al cuadrado más 20, podría ser 10x a la 100 más 9, etcétera, etcétera. Cualquier función polinómica, función trigonométrica, etcétera, etcétera. Cualquier función puede ser u. Entonces utilizamos esta fórmula, derivada por cadena. ¿Qué nos dice? Bajas el exponente, observen lo que nos dice, bajas el exponente, al exponente le restas una unidad y lo multiplicas por la derivada, pero de la base. Vamos a identificar la base. La base es todo esto. Esto es la base. Entonces seguimos la fórmula. Nos dice, ahora sí vamos a resolver el ejercicio. F' de X es igual. Bajás el 7. Luego escribís todo igual, pero al exponente le restás una unidad. 7 menos 1, 6. Luego lo multiplicás por la derivada de la base. Continuamos. Tenemos que eliminar todos los símbolos primas. Esto es 7 por 2x más 4 a la 6 por... La derivada de una suma es la derivada de cada término. Es una derivada por regla. Acá lo tenemos. 2x es f, 4 es g. Entonces es la derivada de cada término. Por esta oportunidad lo voy a hacer paso por paso. La derivada del primero más la derivada del segundo. Esto es f' de x es igual 7 por 2x más 4 a la 6 por... Ahora, la derivada de 2x es 2. ¿Sí? La derivada de cualquier... A ver, si yo tengo una constante multiplicada por x, su derivada siempre es la constante. En las clases grabadas está explicada esta parte, pero bueno, igual lo voy a mencionar. Si yo tengo k por x y lo derivo, esto es igual a k.
Solo si es una X. ¿Sí, chicos? La derivada de K por X, donde K es cualquier constante, es K. Entonces la derivada de 2X es 2. Y la derivada de 4, la derivada de una constante siempre es 0. La derivada de una constante siempre es 0. Entonces 2 más 0 me resulta 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reordenar f' es igual. Este 2 lo pasas adelante a multiplicar y te resulta 14. 14 por 2x más 4 elevado a la 6. Y ya tenemos la derivada. Realmente la derivada ha concluido acá, porque ya no tenés el símbolo prima en la segunda parte de la ecuación. Acá nunca va a desaparecer el símbolo prima. Pero hay que siempre tratar de ordenar el ejercicio. Y esta sería la derivada de la función. Profe, Decime. sí, ¿podría subir un poquito la hoja porque no se está viendo lo que está haciendo ahora? ¿Ahí está bien? Sí, sí, ahí está, gracias. De nada. ¿Alguna observación hasta acá, chicos? Algo que no se esté comprendiendo. Profe, ¿podría volverlo a explicar brevemente? Que siento que no lo comprendí por completo. ¿Cómo? Ok. Bien, vamos a explicar de forma rápida lo siguiente. Cuando yo les dé a ustedes una función y ustedes lo tienen que derivar, ustedes tienen que primero preguntarse, ¿tengo que utilizar derivada por tabla, por cadena o es una regla? Cuando yo digo una regla es porque hay que ver si es suma o resta, multiplicación o división. Acá vos tenés una potencia. ¿Sí? No es una suma, una resta, no, porque acá está arriba un 7. Entonces, esta es una potencia. Si es una potencia, entonces tiene que ser por tabla o por cadena. Yo me doy cuenta que es por cadena porque la base no es solamente x, sino la base es 2x más 4. Para que sea por tabla, tendría que ser la base x. Y acá yo tengo 2x más 4, es otra expresión distinta a x. O sea, acá te exige que sea una x. Cuando yo pongo acá una u, es porque u es cualquier expresión matemática, cualquiera, distinta a x. Entonces, si sigo esta fórmula que está acá, que nos dice, bajas el exponente, luego a la potencia lo escribís igual, pero al exponente le restas una unidad y lo multiplicas por la derivada de la base. Ahora, esta expresión yo lo escribo igual porque no tengo el símbolo prima. Esta parte no lo van a resolver ustedes. Ahora acá, la derivada de una suma es la derivada de cada término. Se ve en esta parte. Yo tengo la regla de suma. Si yo tengo una suma, es la derivada de cada término. Ahora, la derivada de 2x es 2, por esto que acabo de mencionar. La derivada de 4 es 0. 0 más 2 me resulta 2. Ahora lo que yo hago es este 2, pasarlo adelante. Recuerden que todo esto es una multiplicación. Entonces, como es una multiplicación, se cumple la propiedad asociativa. Yo puedo cambiar el orden a mi antojo. Entonces, el 2 yo lo paso adelante y lo paso a multiplicar. Me queda 14. Esta parte que está acá no lo van a resolver. Siempre déjenlo así como está. Pues está elevado a la 6. Y listo. Y tendríamos la derivada de la función. Bien. Hago un pequeño comentario con sus compañeros de la otra comisión. Lo que yo he hecho es lo siguiente para avanzar. Por ejemplo, con sus compañeros he resuelto el A, el C, el E, el G en esa secuencia. ¿Sí? Así que con ustedes lo que yo voy a hacer es resolver el B, el D y así consecutivamente. Para que cuando tengan problema al momento de practicar o resolver, puedan buscando los videos. Ustedes saben que las clases están grabadas y lo pueden, digamos, ver en qué punto están fallando, ¿sí? Quise hacer el A en ambas comisiones porque, bueno, es fundamental empezar por acá. Siempre se empieza por la potencia. Así también ganamos tiempo, chicos. Vamos a ver, creo que hay una consulta por el chat. ¿Por qué 4 es 0? Ah, lo que ocurre es lo siguiente, Viviana. Lo que pasa es que este es una constante. Una constante quiere decir que es un valor numérico ya conocido, ¿no? 4. La derivada de 4 es 0. Si yo, por ejemplo, te doy un número 1.000.000,
Yo te digo, calculame la derivada, vos me respondes es 0. ¿Por qué? Porque es un número. En la guía me parece que se van a encontrar también con la, a ver, o con el número pi. Y a veces cuando te piden la derivada de pi, ustedes no saben qué responder. Si yo te pido la derivada de pi, vos me tenés que responder 0. Porque pi, si bien es cierto, vale 3,1415 y punto suspensivo, pero sigue siendo una constante, quiere decir que es un número. Y la derivada de un número siempre es 0. ¿Sí? Bien, vamos a resolver el ejercicio 6b. Y Profe, seguimos esa secuencia. Decime. entonces, tipo, la derivada de cualquier número, no importa si es con coma, el periódico, cualquier cosa, siempre es cero. Exacto. Listo, listo, gracias. De nada. Bien, veamos el siguiente ejercicio. 6b. Nos da f de x es igual logaritmo natural de 3x más 1 multiplicado por 2x. Observen que esto es una multiplicación. Además, dense en cuenta lo siguiente, chicos. Cuando ustedes ven acá una ln, que es logaritmo natural, no significa que este logaritmo natural posee o contiene dos argumentos. No existe un logaritmo que contenga dos argumentos. Hago esa pequeña aclaración por comentarios, digamos, de cuatrimestres anteriores, ¿sí? Igual esa duda surge a veces cuando está empezando uno con este tema, pero no. Sí, chicos, esto me simboliza lo siguiente, que todo esto que yo observo acá es una función y esto que está acá es otra función, ¿sí? Un error sería lo siguiente, multiplicar el 2x con el 3x más 1. Si ustedes acá realizan la propiedad distributiva, ya malograron todo el ejercicio, ¿sí? Recuerden que el logaritmo natural es una función que no puede coexistir por sí solo, siempre necesita un argumento. Y en esta oportunidad el argumento es 3x más 1. El 2x es otra función que está multiplicando a todo esto. Bien, ahora, como yo quiero derivar, yo tengo que preguntarme, ¿es tabla, cadena? Perdón, ¿cómo tengo que empezar? ¿Por tabla, por cadena o por regla? Y la respuesta es por regla, porque lo que predomina acá es una multiplicación, es decir, un producto. No podés empezar por tabla. Por tabla está descartado, pues, nada que... Por cadena, sí vas a utilizar cadena, pero vas a tener que encarar el ejercicio por regla. En esta oportunidad de la regla del producto. Dicho de otra manera, siempre pregúntate, si yo tengo un binomio, o ver, si yo tengo dos funciones o más, tengo que preguntarme, ¿tengo suma, tengo resta, tengo multiplicación o tengo división? Eso tienes que preguntarte. Bien, yo tengo acá una multiplicación, entonces vamos a utilizar la regla del producto. Y seguimos la regla del producto. Esto es f' es igual la derivada del primero. Esto sería la derivada del logaritmo natural de 3x más 1. Por el segundo sin derivar. Y no escribí ese símbolo prima porque no estamos derivando. Segundo factor. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. Listo. Ahora, observemos que tengo que derivar esta parte y esta parte. Ahora, me tengo que preguntar, ¿es una derivada por tabla o por cadena? Observemos que en esta oportunidad es por cadena. Acá es por tabla. ¿Y por qué digo que es por cadena? Por lo siguiente. Como la función es un logaritmo natural, observen el argumento. El argumento no es x, el argumento es 3x más 1. Si el argumento fuera x, únicamente x, entonces estamos por tabla. Ahora, cuando yo tenga logaritmo natural de u, donde u es cualquier expresión matemática, es decir, cuando el argumento es distinto a x, utilizas cadena.
es derivada del argumento sobre el argumento. Observen, derivada del argumento dividido por el argumento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto es f' de x es igual. La derivada del argumento, que es 3x más 1, dividido por el argumento. Lo multiplicas por el 2x porque, bueno, está ahí siempre. No hay nada que trabajar acá. Más logaritmo natural de 3x más 1. La derivada de 2x es 2. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la derivada de k por x es k. Entonces acá multiplicas por un número 2. Esto sí es por tabla. Observemos que aún no desaparece el símbolo prima. Está acá. Entonces tenés que continuar. Esto es f' de x es igual. La derivada de una suma es la derivada de cada término. ¿Sí? Acá estamos por regla. A ver, vamos a ver si lo hacemos paso por paso. Esto sería la derivada del primero más la derivada del segundo, dividido por el mismo denominador. Todo esto multiplicado por 2x. Más, ahora si querés, esta parte lo puedes ordenar un poco. El 2 lo puedes pasar adelante. Queda una mejor expresión. Ahora, continuamos. Esto es f' de x es igual. La derivada de 3x vale 3. La derivada de 1 es 0. 3 más 0, 3. Todo esto dividido por 3x más 1 multiplicado por 2x más 2 por el logaritmo natural de 3x más 1. Y tendríamos la derivada. Algo que tienen que tener en cuenta, chicos, es lo siguiente. En esta parte, bueno, por ahora quizás lo podemos saltar un poco, pero cuando lleguemos, por ejemplo, al intervalo de crecimiento, por ahí ustedes van a requerir mucho de la factorización. Cuando uno está en el examen, a veces lo resuelve la derivada y no llega a ninguna respuesta. O sea, ninguna de las opciones que yo te pongo en el examen. Y eso ocurre porque quizás vos no lo has simplificado o no lo has expresado en su mínima expresión. Acá, si bien es cierto, no hay mucho que reducir, pero bueno, en otros ejercicios sí. Acá, ¿qué podríamos hacer para ordenar un poco todo esto? Podríamos hacer lo siguiente. F' de x es igual. 3 por 2 te resulta 6. Te queda 6x y todo esto dividido por 3x más 1. Más 2 por el logaritmo natural de 3x más 1. Acá, si ustedes desean, pueden utilizar como un denominador, pero por ahora lo vamos a dejar así. Y tenemos la derivada de esta función. Dejo unos segundos para que termine de copiar. Si tienen alguna duda, me consultan. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, decime. En la parte donde usted separó, derivó los dos términos por la suma, ¿se podría haber resuelto directamente para llegar al 3? ¿O necesito hacer esa diferenciación, dividir el 3x más el 1 y poner que estoy derivándolo también? No, directamente te puedes saltar este paso. Es decir, de esto puedes ir directamente a esto si quieres. Ah, ok. Ok. Gracias. De nada. Solo que yo por ahí hago todos los pasos, porque bueno, para que ustedes me traten de entender, pero veo que la mayoría sí me comprende. Vamos a resolver otro ejercicio.
Vamos a resolver el ejercicio D de esta misma pregunta. Nos da la siguiente función. F de x es igual e elevado a 2x por coseno de 3x. Bien, tenemos la siguiente función. F de x igual a e elevado a 2x por coseno de 3x. ¿Cuál es la operación que predomina en esta función? Observemos que la operación que predomina es la multiplicación. Yo tengo acá una multiplicación. Entonces tienes que utilizar la regla del producto. Decimos lo siguiente. F' es igual. Utilizamos la regla del producto. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahora, ustedes tendrían que ver si son derivadas por cadena o por tabla. Comencemos. Esto es f' igual. Acá tenés e elevado a 2x. Y eso es una derivada por cadena. No es por tabla. Porque para que sea por tabla es e a la x. O sea, el exponente tiene que ser x. Y en esta oportunidad el exponente no es x. El exponente es 2x. Entonces es por cadena. Observen, e a la u. Esto es igual e a la u por derivada de u. Donde u es el exponente. Seguimos esta fórmula que está acá, chicos. Entonces esto es e elevado a la 2x, es decir, e a la u por derivada de u. Por la fórmula que les acabo de mostrar. Por el coseno de 3x más e elevado a 2x por, ahora, fíjate acá, coseno de 3x. Cuando yo estoy en funciones trigonométricas me tengo que preguntar, ¿el argumento es x o es otra expresión distinta a x? Si fuera x, la fórmula sería menos seno de x. Observen, la derivada de coseno de x es menos seno de x. Pero no es por tabla, porque acá es 3x. Entonces, tiene que ser por cadena. Estaríamos acá, coseno de u es igual a menos la derivada del argumento multiplicado por el seno de u. Observen que el argumento nunca cambia. Entonces seguimos esta fórmula. Esto es menos la derivada del argumento por el seno de u, seno de 3x. Continuamos. Esto es f' es la derivada de 2x, ya lo habíamos hecho anteriormente, es 2 por coseno de 3x más e elevado a 2x menos la derivada de 3x es 3. Ahora sí, tratemos de ordenar, chicos. Veamos. Esto es f'. Hasta acá realmente terminó la derivada. Esta es la derivada. Porque ya no veo el símbolo prima, pero siempre hay que tratar de ordenar, siempre. El 2 yo lo ubico delante. Sería 2 por e a la 2x por coseno 3x. Ahora fíjate que acá todo esto es multiplicación, ¿eh? Más por menos te queda menos. Las constantes siempre trata de sacarlo afuera. Por e a la 2x por seno de 3x. Listo, chicos. Ahora, si ustedes llegan hasta acá y buscan las alternativas, no les va a aparecer esto. Es muy difícil que les aparezca. ¿Qué tendrían que hacer?
factorizar. Vamos a ver si existen términos semejantes o factores que se repiten. Veamos. Acá yo tengo e elevado a 2x. Acá yo tengo e elevado a 2x. Se repiten, observen. 2 y 3, nada que ver. El 3 no es múltiplo de 2. Coseno y acá seno, nada que ver. Entonces, lo único que puedes sacar como factor común es e elevado a 2x. F' de x es igual e elevado a 2x. Y acá agregas todo lo que no se repite. 2 por el coseno de 3x menos, ahora acá tendría que ir 3 seno de 3x. Ya lo tenés factorizado. Lo podés ver de otra manera. Recuerde cuando nosotros vimos funciones polinómicas, cuadráticas, siempre lo tratábamos de llevar a forma factorizada. Esa es la idea. Tratemos de llevarlo a forma factorizada. Observen, acá ya está factorizado. Más no se puede reducir. Esto sería su mínima expresión. Y esta es la derivada de esta función. ¿Alguna observación hasta acá, chicos? ¿Algo que no se está entendiendo? Genial, chicos. Eso significa que sí vieron las clases que yo les pasé por el grupo. Eso me alegra. Bueno, cortamos y les envío un nuevo enlace por el grupo.